Grabar, Bianca. ¿Cómo estás? Chévere, Qué bueno todo verte chévere. nuevamente por aquí. No, igualmente, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Ayer recibí tu material, como siempre, bueno, excelente, pero estamos retrasaditos. Apenas estamos, eso es que semana 3. Yo creo que Sí, no, la, yo sé, estaba medio confundida con el tema de las semanas, porque sí, había algunas semanas donde me parecía evaluación y otras que no. Entonces no sí. sabía si era así a propósito, me confundí un No, poco, por está, eso le escribí. está hecho así a propósito porque recuerda que ya en taller uno tengo la experiencia contigo y tengo la conciencia de que eres una estudiante comprometida pues con el curso y de que no falles. Entonces te otorgo un espacio de tiempo considerable como para que verdaderamente lleguemos a un resultado acorde, pues, ¿no? Como el que tuvimos, Claro. que fue muy bueno el trimestre o el semestre, perdón, el semestre pasado. Trimestre es en otra parte. Entonces, bueno, yo te comenté y te dije, déjame revisar la asignación. En efecto, revisé la asignación. Me parece que hiciste una aproximación bien interesante utilizando como el método de la pura visualidad de la Gestalt, o sea, del tema de la interpretación de la forma. Y de las propuestas que me hiciste, lógicamente, me pareció la más interesante el tema del reloj de mesa, ¿no? Ló- Lógicamente Yo sabía porque, que le iba a llamar la atención. claro, porque tiene vinculación inmediata con el referente y además involucra el tema del tiempo, ¿no? Que el tiempo, realmente si tú te pones a considerar el tiempo es una invención del hombre, porque esencialmente el tiempo es el día y la noche desde, digamos, desde la concepción católica, pues no, que es la que yo tengo. Dios hizo al universo y el séptimo día descansó, ¿no? Allí ya hay una percepción del tiempo, ¿no? Un constructo del tiempo. Pero en realidad después llegó la física teórica y dijo, no, bueno, mira, el tiempo es algo relativo, correcto. Y entonces en ese marco de la modernidad más temprana, se inserta también Dalí. Dalí decía que, y creo que lo comentamos en la clase pasada, que comparado con los artistas de la antigüedad clásica, él era un mediocre, ¿no? Salud. Ah, Él sí. era, él era un mediocre, Ay, decía, gracias. ¿no? Pero si me comparas con mis contemporáneos, yo soy un genio. ¿M? Entonces, bueno, me parece interesante el tema del reloj de mesa, aunque el reloj de mesa no es un objeto, digamos que eh, cotidiano, o porque bueno, ya el tiempo está en todas partes, está en el celular, está en el móvil, está en la misma computadora, que haces el clic aquí y te dice, bueno, mira, es el día 19/03/2026, 4:10 p.m. Entonces, pero también me pareció interesante un poco el sentido como vintage, ¿verdad? El sentido como de retorno a lo básico del objeto de reloj de mesa y que además tiene un mecanismo interno, ¿ok? Ujú. Que se vincula mucho al tema industrial, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que allí podríamos abrir como una pequeña línea de investigación, ¿no? Inclusive en uno de los ejemplos Ok. del semestre pasado te coloqué el tema de los relojes, que los relojes de alta gama se vienen fabricando, obviamente, con piezas milimétricas, pero siguen siendo ensambladas de una forma convencional, pues, ¿no? No como un reloj, digamos, de una marca japonesa que lo que hace es, pues, bueno, un sistema que está basado más en una elaboración rápida
y menos artesanal. Entonces, el tema del reloj de mesa me parece interesante porque primero considera un aspecto formal. Segundo, considera un aspecto que está vinculado con la obra a la cual estás tú haciendo referencia, pues, ¿no? El tema de la obra de Dalí y el tema temporal, pues, ¿no? Porque son todos relojes colgando de forma líquida, pues, ¿no? Y eso se vincula mucho con la idea de la modernidad y la arquitectura y el diseño contemporáneo, pues el diseño de lo que llaman la modernidad líquida, que ya de alguna manera ha permeado de tal forma que inclusive los espacios educacionales están siendo concebidos de una manera totalmente distinta. Es decir, ya esa idea de la escuela o del colegio, donde los estudiantes están encerrados en puertas con una ventanilla como para ver, ah, sí, aquí tengo a todos los presos que estoy adoctrinando. Pues no, eso ya está modificándose, pues, ¿no? De hecho, estamos participando en un concurso que tiene mucho que ver con esa idea de transformación del aspecto educativo. Entonces, me parece interesante que también, no solamente en lo macro, arquitectónico, espacial, eh, en esa idea de poner en tela de juicio como que lo que está pasando todo, me parece interesante retornar a la idea de un reloj de mesa, porque cuando uno observa y cuando uno piensa en el reloj de mesa, uno dice, bueno, voy a tener un elemento de diseño, al mismo tiempo un elemento que es producto de un proceso industrial, pero un poquito artesanal, porque no va a ser ni de Casio, ni va a ser de cualquier otra marca comercial, que lo que le interesa es producir y producir y producir, sino que va a ser un objeto que, que lo tenemos en cotidiano, pero que ahí lo vamos a tener como un elemento fijo. Y eso es lo que me parece lo más interesante, porque hay una cosa que es muy desagradable, al menos para mí, y por eso me llama tanto la atención también la lámpara, el vaso, es decir, los podríamos hacer todos. Yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlos todos, pero vamos a pensar un poquito en ese sentido, porque no hay nada más desagradable que las alarmas del celular para despertar. Es decir, si tú haces, Eso es verdad. tú no crees, Bianca, es decir, si tú haces un paseo, mira, yo cuando voy a poner una alarma, yo me hago un paseo por todos los tonos que existen y no encuentro un tono como el del reloj de mesa que utilizamos a lo largo de la historia, que simple y llanamente es el que emite el sonido de campana. Más sencillo, el más esencial, ¿ok? Y hoy en día pienso que con la tecnología uno podría teóricamente indicar, mira, no será la campana convencional, sino que será algún otro tipo de sonido, digamos que más zen o más que se aproxime a la esencia mm, propia del ser y del despertar, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de metáforas interesantes que surgen a partir de esa idea de lo líquido, de la idea sobre todo de lo adelantado que estaba Salvador Dalí. Es decir, eh, tú no encuentras hoy en día una obra de arte que se asemeje a eso, en realidad, ¿no? Es decir, esa conciencia de lo impermanente en el tiempo, en un paisaje desolado y desértico donde cuelga ese tiempo. Imagínate tú, y que hoy en día estemos hablando de modernidad líquida, de espacios fluidos, de fluidez en la educación, de la educación a distancia. Es decir, es como una cosa premonitoria. Entonces, por eso me parece interesante, ¿no? Me parece muy interesante. Sobre todo porque como objeto de diseño, puede inclusive ser
muy extravagante, ¿eh? Lo cual le añade también un carácter muy, muy provocativo a la propuesta que tú estás haciendo, ¿no? Entonces allí yo revisé y califiqué la semana 3, y te comenté que era como un proceso de resintetización, ¿no? Es como un paso gigante de avance que estás haciendo entre lo que viste en diseño uno, ¿ok? Y lo que estás viendo en diseño 2, porque estás llegando rápidamente al objeto a través del proceso de abstracción. Es decir, es algo que ya tú tienes dentro de ti, cosa que a mí me contenta mucho y que dice, mira, yo para generar un objeto, independientemente de que este objeto sea industrial, artesanal o técnico, yo tengo que tener una referencia y un conocimiento del tema histórico. O sea, tengo que tener siempre eso presente para producir lo nuevo, porque es que lo nuevo es una reinterpretación de ese ADN histórico que venimos nosotros trayendo, pues, ¿no? Entonces, quería puntualizarlo para no perderme luego en lo que me vayas a decir en tu intervención y tu argumentación, y concretar que, bueno, lógicamente en semana 5 ya tendremos que ver cómo es ese objeto, ¿no? Y en semana 7 lo que te comentaba allí, pues bueno, lo podemos subir ya como entrega a corte, pues, ¿no? Ok, me voy a concentrar Ok. en, ¿no? Entonces, quería saber un poquito cuál era tu visión al respecto, tu argumentación, tu criterio. Chévere, profe. No, bueno, entre los objetos que le sugerí ahí fueron los objetos que me parecieron como más factibles o quizás más pertinentes, inspirándose en las formas abstraídas de la obra de Dalí. Me parece también que el reloj tiene muchísimo que ver conceptualmente hablando, está muy relacionado con con la obra per se y con el mensaje que quiere transmitir. Eh, Me parece, bueno, tengo la duda para la siguiente semana, para la siguiente evaluación, si yo pudiera ir haciendo como una especie de diagramación del objeto, de cómo yo pienso que pudiera ser una especie de mecanismo interno o los materiales que pienso que se pudieran utilizar para una fabricación final, para un prototipo. Bueno, no es una fabricación final, es como un prototipo. Y si por allí iría la información de la siguiente semana. Sí, evidentemente tú misma estás llegando en el proceso a la necesidad de que exista la síntesis, pues, ¿no? Es decir, ok, tengo el antecedente histórico, tengo un poco la idea del objeto de diseño industrial que voy a elaborar, pero tienes que, en efecto, elaborar o diagramar inclusive una lámina que yo siempre la pongo en la semana 8, que es hasta donde hemos llegado, aunque estamos en la 10, pero lo llamo entrega a corte, porque es el punto donde tú efectivamente en una diagramación, en una lámina, tú colocas todo el proceso, ¿ok? Hasta llegar a la concreción de ese objeto ideal que digamos que está en la realidad inteligible, como hablaba Platón en su teoría de las formas, que está en el mundo de las ideas, ¿no? Está en ese espacio de tu ser y de tu conciencia o inconsciencia, que lo tienes allí, pues hay que traerlo a la realidad, ¿no? Entonces, evaluación, por ejemplo, en semana 5 podría ser una primera aproximación a la idea del elemento, que no necesariamente tenga que ser una elaboración erudita sobre lo que tú vas a presentar, es decir, una cosa, aunque yo sé que eso es imposible contigo, pues no, porque tú presentas tus asuntos muy, muy pulcros y no pienso luchar contra eso y me parece excelente, ¿no? Pero lo puedes hacer un poco dándote la libertad de explorar el tema de la forma que va a tener eso, pues, ¿no? Porque a fin de cuentas sabemos que va a tener, Ok.
va a necesitar que necesariamente un elemento circular con sus agujas y los números, pues, ¿no? O sea, la secuencia numeral desde el 12, el 3, el 6, el 9, el segundero, el tal, y todo esto, pues, ¿no? Pero, entonces yo te invito allí, en ese punto de semana 5, yo te invito a revisar eh, las marcas de relojes de alta gama, ¿ok? Y eso es muy sencillo porque en todas las redes y curiosamente en este momento, todos los artistas, sean músicos, sean deportistas, que no es un arte, pero en la antigüedad clásica, aunque tú no lo creas, en las Olimpiadas estaba incluida pintura, escultura, para que, para que te enteres. Las ¿Qué Olimpiadas en la tal? antigüedad clásica incluían pintura, escultura, grabado, una cantidad de cosas. Lo puedes buscar, lo puedes verificar, porque era ese lema de mente sana en cuerpo sano. Entonces, no se trataba como hoy en día el tema de la Olimpiada bueno, tengo el mayor rendimiento, pues no, sino se trataba efectivamente de ver que el individuo fuese un individuo completo, pues, ¿no? Entonces, bueno, allí te invito a revisar el tema de los relojes de alta gama. Con que tú lo pongas en el buscador de la brutalidad artificial, o como yo le llamo ahora, inteligencia, ¿cómo fue que le dije a un compañero ayer? eh, Inteligencia artificial, no, le dije inteligencia brutoficial. Inteligencia brutoficial, y ahora te cuento la anécdota de por qué surgió eso, pues, ¿no? Entonces puedes buscar en el tema de los relojes de alta gama, donde inclusive hay promociones de este tipo de elementos de joyería que inmediatamente incluyen el tema de la sección áurea, ¿no? Del rectángulo áureo, de la proporción áurea, Mm, en la composición del reloj, ¿ok? En este ok. caso, un reloj de pulsera. Entonces, tú estarías integrando en todo este universo espacio-temporal que se concreta en un objeto que en la semana 5 lo puedes subir como una manifestación netamente de tu creatividad, de lo que tú sientes como quieres que sea ese elemento, ¿no? Y luego entonces hacemos la comparación con este tema de los relojes de alta gama, pues, ¿no? Y dirán, ah, bueno, pero estás desarrollando un diseño industrial que, que tiene que ver con un poder adquisitivo determinado. Bueno, mira, o sea, el diseño industrial tiene que ser desde la A a la Z, cubrir todos los espectros que tengan que ver con el posicionamiento social, humano, existencial, es decir, Claro, porque ese objeto, independientemente de que sea un reloj de pulsera barato o sea un reloj de pulsera caro, va a pasar por un proceso industrial que en unos casos será de diseño más digamos, artesanal, y el otro será más automatizado. Pero eso es algo que, bueno, nosotros estableceremos como elemento comparativo, pues, ¿no? Entonces, eso ya será para cuando tengamos la configuración, ¿no? Para cuando hayamos logrado sacar de esa cabecita brillante que tú tienes esa idea, ¿no? Y entonces ponernos a revisar, ok, bueno, ¿cómo funciona este reloj de cuerda o el reloj automático o el reloj que es con el movimiento o el reloj de pila? ¿Mm? Entonces, ok. no vamos a llegar a profundizar
en cómo se elabora, porque bueno, son piezas milimétricas, pero sí podemos efectivamente, una vez constituida la configuración que ha provenido de ese mundo tuyo inteligible de las ideas, podemos entonces investigar, oye, mira, los relojes digitales se fabrican de esta forma, los relojes automáticos se fabrican de esta otra manera. ¿Cómo se elaboran esas piezas tan diminutas? ¿Ok? Lógicamente, en el reloj de pulsera digital, pues entendemos que es un chip, ¿no? Y que tiene su arquitectura y su arquitectura, efectivamente así se llama, arquitectura del software o arquitectura Sí. del chip, pues, ¿no? Muchas veces en las páginas de buscadores de empleo salen muchas ofertas de arquitectos y cuando dicen Ah, de que sí, sí la he visto. arquitecto de software, arquitecto de tal, tú misma te has destacado por ser una persona que ha llevado redes sociales, es decir, eres una arquitecta en la construcción del tema de las redes sociales, pues, ¿no? Y entonces, ¿por qué no podría ser como resultado final que tú hagas una página donde promociones ese artículo? ¿Eh? Entonces estamos vinculando pasado, presente, contemporaneidad, era digital, modernidad líquida, futuro. O sea, estamos resumiéndolo todo completamente, pues, ¿no? De una forma honesta, de una forma Claro, real, diciendo, mira, yo verdaderamente reconozco que detrás de todos estos procesos hay un componente industrial que se distingue de uno y del otro, porque uno pertenece a la era digital y el otro pertenece a la era mecánica, pero que ha trascendido en el tiempo, ¿ok? claro. Entonces, yo pienso que semana 5 configuración, volar esa mente brillante que tú tienes, ¿no? Y vaciarlo en una forma, en un elemento formal, y luego entonces en la 7 o en la 8 ya habiendo investigado estos procesos, bueno, reconocer entonces cómo es la característica de configuración y fabricación del elemento en la era digital y cómo lo es en la mecánica, que sigue teniendo vigencia hoy en día. Porque es lo que te Claro, decía, las propias, y ahí vamos al tema del marketing y el merchandising, que tiene también mucho que ver con el tema del diseño, pues, ¿no? Que es que eh, estas marcas se buscan es a atletas notables para promocionarlos, ¿ok? Entonces, la marca AP, que es Audemars Piaget, se busca a un boxeador para que la promocione, ¿eh? La marca Rolex se busca a un explorador, ¿no? Porque las personas piensan que el Rolex de los relojes de alta gama es lo máximo y eso es falso. El reloj Rolex es el reloj más económico de los relojes de alta gama. ¿Por qué? Porque es un reloj hecho realmente para la vida en la intemperie, está hecho para la guerra, está hecho para el tú meterte dentro del agua, salir, que se llene de arena, que se llene de fango, que se llene, está hecho para la cotidianidad. Entonces, dentro de los relojes de alta gama, las personas piensan que esa marca es una de las más importantes y realmente lo es, ciertamente. Porque además, al tú adquirir un reloj de esa marca, tú adquieres un compromiso, porque tú tienes que cada cierto tiempo enviar el reloj
a una revisión por parte de la casa matriz que en tu país represente a esa marca, para que revisen el funcionamiento, la operatividad, todo el tema de los engranajes y todo lo que tiene que ver con el reloj en sí, para garantizar su existencia y digamos que la utilización de mismo a través del tiempo. Porque si no entonces pierdes la garantía de por vida que te otorga la marca. Fíjate tú. O sea, el reloj es para que funcione hasta que a ti te metan en el hueco debajo de la tierra y se acabe tu existencia. Y luego pasa a tu hijo o a tu nieto o a quien sea, pues, ¿no? Pero fíjate tú el carácter trascendental que se le da al, al objeto como tal. Entonces, no sé si me estás escuchando ahorita todavía porque se fue el audio, se fue la conexión. Voy a pausar un momentito. Entonces, a ver. Ok, bueno, entonces tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero eso no es inconveniente, ¿no? Porque básicamente lo que, lo que estábamos era redondeando la idea y te estaba explicando de que había una especie de compromiso que se generaba entre, entre la adquisición del elemento como pieza o como joya y la perdurabilidad del mismo en el tiempo, que te crea un compromiso donde tú tienes que ir a una serie de revisiones continuas, así como la garantía de los carros cuando adquieres un carro nuevo, que si no en los 20.000 kilómetros siguientes no le haces el servicio en la empresa, pierdes la garantía. Bueno, un poco pasa así con estos tipos de relojes, pues, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que pasar por un proceso de composición formal del objeto, básicamente a nivel de diseño. Digamos que en ese sentido sería bastante libre en cuanto a la asignación número 5, pues es como para sacar de dentro todo ese tema eh, de vinculación con el proceso que extrajiste, perdón, del tema de la abstracción y vaciarlo entonces en un elemento con una composición formal. Luego, en la próxima asignación, que la puedes hacer inmediatamente después, se trata de comprender cómo es esa vinculación entre el objeto y su fabricación, su producción, ¿no? Allí es donde estaría el componente industrial involucrado, porque siempre existe en el diseño industrial ese tema de dicotomía entre diseño y proceso, ¿no? Que para mí no es una dicotomía, sino que es una consecuencia, pues no. El diseño inmediatamente recurre al proceso. ¿Por qué? Porque tienes que tener una idea de cómo esa forma o esa propuesta puede hacerse realidad. Y siempre pongo el ejemplo de la Bauhaus y pongo el ejemplo de Marcel Breuer, a quien se le ocurrió la idea de fabricar la silla Basili, que es muy conocida por todos,